Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo del Tiempo en tus manos, acá en T3 en vivo, en todas las redes sociales también de Tele3. Estamos muy atentos a este gran huracán Milton, que en Estados Unidos ya alcanza categoría 4, incluso alcanzando categoría 5 y ya llegando a la península de Florida. Se habla que podría ser el más intenso del último siglo en ese sector. Además que venimos de hace 2 semanas que la costa de Tampa, por ejemplo, ya tuvo un huracán, Helene, el cual dejó grandes estragos. Vamos a estar hablando con un experto también respecto a ese tema en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a seguir hablando de cambio climático, pero también de soluciones que nos permiten tener una vida más sustentable y una industria también más sostenible. Todo eso y más, los invito a que se queden con nosotros acá en El Tiempo en tus manos. Y para comenzar, contarles que el cambio climático, como bien sabemos, ha afectado distintos rubros y el mundo de la agricultura no ha sido la excepción a eso. En el Instituto de Investigación Agropecuaria, conocido como INIA, han estado realizando distintas prácticas relacionadas a la reutilización de alimentos para abono, piel de oveja, por ejemplo, para fertilizar y entre otras cosas más que vamos a estar hablando ahora con nuestra invitada. Ella es la directora nacional de INIA, Iris Lobos. ¿Cómo estás, Iris? Gusto de saludarte. Muy bien, Gianfranco. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros acá. Cuéntame un poquito en qué consiste este proyecto que están realizando de reutilización, me imagino que desechos de los mismos campos, de los cultivos, y que permite fertilizar, es decir, darle la vuelta a la mano y devolverle la mano a la tierra finalmente. Sí, bueno, como tú decías, el cambio climático, ¿cierto?, nos ha ya dicho que tenemos que trabajar de otra manera, ya no podemos seguir haciendo las cosas como lo hacíamos antes. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar los desechos, ¿cierto?, para compost. En el caso, para el tema de la casa, tú puedes, ¿cierto?, utilizarlo, guardar los desperdicios para después colocarlo en tu huerta. Lo estamos haciendo esos proyectos en el norte a nivel de agricultura urbana, en los CEFAM, tenemos juntas de vecinos, ¿cierto? Le estamos enseñando a la comunidad en general en la ciudad. Pero también en el campo lo estamos utilizando muchas veces como fertilizante y ahí tenemos el ejemplo de la lana de oveja, que ha sido un problema muy grave estos últimos 2 años porque no hay venta, ya no se está comprando y se está acumulando. Entonces, entre que esté contaminando, que se esté quemando y que en el fondo genera gases, la estamos utilizando como fertilizante. Eso llama bastante la atención porque yo conocí hace un tiempo un proyecto en que usaban el pelo humano y de animales, no sé si la lana, para justamente para la agricultura, para colocarlo como por ejemplo abajo de los arbolitos para retener agua. ¿Cómo la lana de oveja puede ayudar a fertilizar? ¿Qué tiene? Bueno, la lana de la oveja también tiene minerales, ¿cierto? También tiene nitrógeno, entonces lo que se hace es, bueno, primero estamos en la etapa de evaluación, de ver con qué tienes que juntarla, por decirlo en simple, para que tenga un efecto de fertilizante, ¿cierto? Porque ya sabemos que tiene cualidades para ser aislante, eso lo sabemos, se utiliza en las casas, pero ahora tenemos que estudiar, ¿cierto? Y es lo que estamos haciendo, con qué la juntamos, dónde la colocamos, en qué cultivo es mejor, ¿cierto? Si es en pradera, si es en algún cultivo, ¿cierto?, de leguminosa. O sea, esas son las cosas que hay que ir en el fondo estudiando y analizando. Ustedes tienen en muchas regiones de nuestro país estos centros de investigación agropecuario. Tenemos, por ejemplo, acá en la región metropolitana La Platina, ¿ya? Y en otras regiones, no me acuerdo cómo se llama el del sur, tiene un nombre con C. O sea, nosotros tenemos 11 centros, sí, desde Arica, que es Ururi, hasta el último en Punta Arenas, que hay uno por ahí por Osorno, ¿cómo se llama? Remehué. Ese es el que justamente contaba porque lo conozco específicamente. ¿Hay alguna variación distinta de proyectos que estén realizando siempre en pro del cambio climático? Por ejemplo, si comparo Arica con Santiago, La Platina, con Osorno, con Puerto Montt, por ejemplo, o sea, con Punta Arenas, por ejemplo. Sí, mira, bueno, la virtud que tiene INIA, ¿cierto?, es tener esta presencia nacional, entonces lo que nosotros hacemos es trabajar en el problema productivo local. Ya. No es que tú digas en Santiago vamos a hacer todo esto lo mismo, no, sino que cada uno tiene su realidad. Por ejemplo, en Arica, agricultura sin suelo. Es decir, allá tenemos que trabajar sin suelo y por lo tanto ya tenemos todo lo que es los cultivos hidropónicos, ¿cierto? Bueno, también los camélidos, entonces trabajamos específicamente en eso. En La Platina tenemos el desarrollo de todo lo que tiene que ver con post cosecha o con nuevas variedades. Tenemos una nueva variedad de cereza, por ejemplo, y que, bueno, ahora está en tema de inscripción, del SAC, el trámite, pero ya tenemos la primera variedad de cereza chilena. También se desarrolla ahí la post cosecha. ¿Cuánto tiempo dura esto en los barcos? Todas esas simulaciones se hacen ahí para saber en el fondo si lo que hemos creado viene a resolver un problema o no. En la zona sur, donde hablábamos en Osorno, en Remehué, nos dedicamos, ¿cierto?, al cambio climático en la ganadería, todo lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, metano, amoníaco, aparte de alimentos, ¿cierto?, de cómo agregar valor a los alimentos. Y en Punta Arenas estamos trabajando fuertemente en
cómo hacer agricultura. Hoy día tenemos papas, ya producimos papas. Punta Arenas es una zona más ganadera, principalmente. Era más ganadera, principalmente ganadera, pero hoy día hemos tenido que resolver problemas de cómo alimentarlos, ¿cierto? La pandemia demostró que el tema de los viajes era complejo, es muy caro, entonces Punta Arenas tiene la misión hoy día de producir sus propios alimentos, de avanzar en eso. Y en el sentido de línea lo que está haciendo es, por ejemplo, tenemos leguminosas allá ya sembradas, tenemos un proyecto de papas que lleva en su tercera etapa y que estamos entregando semillas para que los agricultores produzcan sus papas. Y además tenemos invernaderos, también tenemos todo lo que tiene que ver con hidroponía. Oye, volviendo al tema de los residuos, hace muy poco se conmemoró el Día Mundial por los no desperdicios de los alimentos, finalmente. Claro, habla de alimentos preparados también, que obviamente hay mucho desperdicio a nivel mundial y generan gases de efecto invernadero. Hoy el metano está prácticamente ganando el CO2 en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Tú me hablabas de que trabajan con las comunidades también, con los CEFAM y todo eso. ¿Los invitan ustedes, les enseñan, les hacen educación o los invitan a traer los residuos para que ustedes finalmente luego los composten? Todas las anteriores. Es decir, trabajamos con ellos y los invitamos también, ¿cierto?, a que ellos vayan juntando sus residuos y con esos mismos residuos hacemos los talleres y generamos, ¿cierto?, estas huertas urbanas. Ya. Ahora, con el tema de los desperdicios no es menor. Chile es un país que tiene un promedio de un 30% de lo que producimos es desperdicio. Entonces, no es menor esa carga de alimentos que al final va a la basura. Por lo tanto, hay diferentes iniciativas. Una es que la ocupemos, como decíamos, para volver a producir y para que... Mira, lo básico de esto es que nuestros suelos están degradados. Ya tenemos suelos que ya no aguantan más, por decirlo en simple, y por lo tanto hay que meterles materia orgánica, y estos alimentos, estos desechos producen esa materia orgánica que el suelo necesita para poder volver a darte vida a otro tipo de cultivo. ¿Y estos trabajos se realizan, por ejemplo, en zonas que han sido devastadas por los incendios forestales, sobre todo pensando en que ahora ya se nos viene nuevamente esa temporada? Bueno, mira, ahí nosotros tenemos una línea de investigación de mucho tiempo para el tema de los incendios, de ver cómo volver a generar vida, pero eso es a más largo plazo que, por ejemplo, el tema de los desechos. O sea, estos desechos hoy día están pensados en pequeños, es decir, en agricultura urbana, por llamarlo, que zonas más pequeñas, no tan grandes superficies como el tema de los incendios, pero sí vamos haciendo, y ahí se utiliza todo tipo, no solamente el orgánico, sino que también tenemos que hacer preparaciones de suelo con otros materiales, porque ahí tienes que pensar que el suelo murió y hay que volver a reactivarlo. Bueno, Iris, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Iris Lobos, ella es directora nacional del Instituto de Innovación, ¿cierto? Investigación. Tenemos también el Instituto de Innovación, Instituto de Investigación Agropecuaria, el conocido por supuesto como INIA, ahí a lo largo de todo nuestro país. Muchas gracias por presentarnos todos estos proyectos que finalmente van en pro de la lucha del cambio contra el cambio climático. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuídate. Gracias a ti. Y continuamos haciendo el tiempo en tus manos. Vamos a ver un tema muy interesante ahora que les conversaba, este mega huracán llamado Milton, que está llegando ya a las costas de Florida. Bueno, continuamos haciendo el programa y les contaba recientemente, Milton, se habla del huracán más grande del último siglo en, por supuesto, ahí la península de Florida. Viene saliendo hace 2 semanas de Helene, otro huracán intenso que claramente afectó solamente la costa oeste y luego giró y se fue hacia el interior de Estados Unidos. Este habla de una trayectoria distinta. El Centro Nacional de Huracanes, que en general es bastante preciso, habla de que cruzaría completamente la península de Florida, por lo tanto la devastación podría ser más grande. Además, que todavía están removiendo los escombros del anterior, por lo tanto esos son proyectiles que, si hablamos de viento de 250 kilómetros por hora, claramente podría ser un grave daño a la infraestructura y también a la vida de las personas. Por eso hemos visto el éxodo de personas, sobre todo del sector de la costa oeste, de Tampa, por más que Miami igualmente va a ser afectado, ya claramente la dimensión va a ser menor, porque todo indica obviamente el pronóstico, estos son pronósticos, Centro Nacional de Huracanes, que ya se va a degradar y va a pasar a categoría 1 una vez que llegue a Miami. Vamos a justamente ver la trayectoria de este huracán, pero vamos a también a hablar con un experto, una persona que ha vivido este tipo de fenómenos. Por eso acá estamos en contacto con nuestro amigo desde Puerto Rico, perdón. Ahí estamos con Abel, él es meteorólogo, el cual ha estado principalmente en Estados Unidos, trabajando en Texas en este tipo de fenómenos, y también le ha tocado vivir otros, por ejemplo, que han afectado bastante a Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos en la historia el recuerdo de María, un huracán que devastó prácticamente ahí a Puerto Rico. ¿Cómo estás, Abel? Gusto de saludarte, gracias por estar con nosotros, colega. Sí, buenos días a la audiencia de Chile, un placer.
Gracias por estar con nosotros acá, Abel. Mira, al lado tuyo justamente tenemos la trayectoria que lo que ha pasado ya y lo que se espera que ocurra en las próximas horas con este mega huracán llamado Milton. Y además en la imagen de fondo muestra la temperatura del mar. Y creo yo, y quiero partir por ahí preguntándote, que una de las condicionantes de que este huracán sea muy intenso es justamente las temperaturas que ha alcanzado el Golfo de México. Tenemos que recordar que los océanos son un gran absorbedor de gases de efecto invernadero. Prácticamente el 20% se lo lleva al océano. Por lo tanto, hablamos de océanos más cálidos, como el mar Mediterráneo y el Golfo de México son uno de los que más ha calentado. Ayer estuve mirando las temperaturas y hablan de temperatura de 28, 29 grados. Para tener un huracán necesitamos de 26 para arriba. ¿Cuáles crees tú que son las principales variables que hacen que Milton sea un huracán devastador y quizás el más intenso del último siglo? Sí, de hecho yo he hecho durante mi vida como meteorólogo estudios específicamente sobre esto, sobre la rápida intensificación de huracanes y los que han sido más intensos. Y sí, como tú decías, la temperatura superficial del mar en el Golfo de México es extremadamente alta, por ahí pasa la corriente cálida del Golfo y hay muchos huracanes categoría 5 en esa zona. Y Milton ha aprovechado esa corriente, ese calor que tenemos ahí y aprovechó condiciones favorables también en la atmósfera para llegar a la categoría 5, de hecho lo ha hecho por varias horas y ahora, aunque como tú decías va a dedicarse un poco vientos cortantes, pues de todas maneras ya hizo historia, entró en el top 5 de los huracanes más intensos en el Atlántico. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, Milton, ayer un meteorólogo justamente de Estados Unidos se emocionaba en cámara y decía que esto es algo pero terrible porque veía que la presión bajaba 50 milibares en, si no me equivoco, 10 horas. ¿Podrías explicarle a las personas que están viendo acá en este momento el programa qué significa que la presión baje esa cantidad de milibares y en una cantidad de horas que es poco? Por ejemplo, para ponerte en contexto, el IN se fortaleció de categoría 1 a 4 en menos de un día. ¿Eso habla de fenómenos más explosivos? Por supuesto, eso se llama intensificación explosiva, ya ha pasado en el pasado. Pero yo que estudio específicamente ese tema, he notado un aumento del año 2000 hacia acá. En los últimos 24 años, pues ha habido más fenómenos de intensificación explosiva en huracanes, ha habido más categoría 5. Y sí, realmente es algo emocionante como estos huracanes en tan poco tiempo pueden bajar a presiones tan bajas. Eso es por la gran energía que hay, aprovechan ese combustible, ese calor del mar para intensificarse tan rápido, más condiciones favorables, pues pueden bajar súbitamente de la presión y suben súbitamente también la velocidad del viento. A ver, hablemos de recomendaciones. Quizás muchas personas nos están viendo que tienen familiares que fueron de vacaciones, bueno, ya el sector de México ya pasó, pero que están ahí a lo mejor en Miami. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tú les puedes dar al momento de enfrentar un fenómeno como estos? Ok, pues de hecho una cosa que aprendieron con Gilín, que tú lo estabas mencionando, que de hecho ya van 230 muertos, y entonces parece que no querían coger el riesgo con Milton. Y entonces se hizo una evacuación obligatoria, mandatoria. Y ya el que se quede es, pues, por su propia voluntad, pero arriesgándose a perder la vida. Pero la gente ha aprendido la lección y muchos se han ido. En Puerto Rico, muchos también, pues, se fueron antes que llegara el huracán María, otros lo pasaron aquí. Pero sí, la gente ya ha tenido más cultura, como abandonan, también van a los mercados a abastecerse de agua, de alimentos. Pero el Centro Nacional de Huracanes, todas las autoridades gubernamentales, pues esta vez sí no han querido correr el riesgo y han mandado a evacuar a las personas. Bueno, Milton, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahí tenemos el meteorólogo y experto en huracanes, Abel Rodríguez. Te dije Milton, Milton es el huracán. Abel Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, vamos a seguir monitoreando tanto ustedes allá en Puerto Rico, en Estados Unidos, como nosotros acá en Chile, la evolución de este huracán. Se habla del más intenso del último siglo en la península de Florida. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídate, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Vamos a revisar justamente la imagen que mostrábamos recién en dúplex con nuestro amigo Abel de la evolución
de este huracán. Ahí vemos justamente en este momento donde se encuentra todavía en el océano. Este es el centro de baja presión. Hay que ser súper precisos en algunos datos. Hace un tiempo atrás se habló que en Chile íbamos a tener un ciclón. Finalmente un centro de baja presión es un ciclón. Un centro de alta presión es un anticiclón. Buenas condiciones de tiempo, anticiclón. Ciclón, lo que conocemos entre comillas, a mi criterio no es mal tiempo, pero bueno, malas condiciones de tiempo por viento, por lluvia, dependiendo del gusto ahí de cada uno. Ante sequía, a mi criterio, claramente la lluvia no viene siendo mal tiempo. ¿Qué pasa acá? Los niveles de presión bajan mucho. Como el aire pesa menos que el alrededor, tiende a formar más nubosidad. Comienza a girar en su eje y empieza a formar estos mantos nubosos muy intensos, producto también de que el Golfo de México tiene una temperatura cada vez más alta. Estos días ha tenido 28, 29 y hasta 30 grados la temperatura del agua, lo que claramente es mucho. Para que se forme un huracán necesitamos al menos 25 a 26 grados, por lo tanto tiene la energía necesaria para formarlo. Entre más temperatura, más energía va a tener. Es como que yo le echara a mi vehículo combustible 93 octanos, pase a echarle 97 octanos. Claramente la potencia del fenómeno va a ser mucho mayor. ¿Qué otras diferencias tiene, por ejemplo, con el anterior? La trayectoria que sigue. Este tiene una trayectoria que va a pasar y se va a comer prácticamente la península de Florida. ¿En qué sentido lo digo? Obviamente en que la dimensión es tan grande que prácticamente la península de Florida no se va a ver cuando tenga la nubosidad completa. Ya la nubosidad está presente sobre él, pero la nubosidad que está más en las paredes externas. Las paredes externas son las más débiles. El ojo del huracán, tranquilidad absoluta. No se te mueve ni un pelo, tú puedes mirar hacia arriba y vas a ver el cielo completamente despejado. Pero el tema es cómo llegas al centro. Tienes que pasar por las paredes más cercanas y esas claramente son las más dañinas, son las más impactantes, son las donde ocurren los fenómenos más intensos, las paredes más cercanas al ojo del huracán. Ahí vemos más o menos los vientos que ya entrando a la península de Florida, el sector de Tampa, que fue muy afectado anteriormente, podría estar entre categoría 4 a 5. Estuvo en categoría 4, se fortaleció a categoría 5 y estamos a la espera que pueda llegar ya entre categoría 4 y categoría 5. Una vez que cruce ya la península de Florida, se debilitaría y pasaría nuevamente a ser un huracán categoría 1, pero igualmente es importante. Para que tengan una idea, un huracán categoría 1 es viento sobre 130 kilómetros por hora. Nosotros en Santiago tuvimos hace un tiempo atrás 124 kilómetros por hora. Compare lo que sintió ese día, lo que vivió ese día, lo que vio ese día, y eso es lo que van a vivir específicamente en Miami con marejadas claramente muy intensas. Esa es otra variable importante. Las marejadas ciclónicas, prácticamente un tsunami que ingresa al territorio producto del gran movimiento que genera los cambios de presión y los cambios de viento, generando fuertes marejadas en todos los sectores costeros. Vamos a seguir monitoreando este evento. Los invito a ustedes a una pausa comercial y seguimos con otro interesante tema acá en El Tiempo en tus Manos. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. No hay café. ¿Lo pido por Mercado Libre o voy al súper? I want to break free. Yeah, I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Mejor lo pido por Mercado Libre. Haz las compras del súper donde compras todo lo demás, con descuentos y envíos gratis. Mercado Libre. Esas vergonzosas y feas verrugas aparecen por todas partes. Primero me salió una acá debajo del brazo y después de un tiempo me empezaron a salir más por todo el cuello. Una piel con verruga luce horrible.
Da una sensación de descuido. Elimina esas verrugas rápido y de forma natural con Tab-Soft, el quitaverrugas que elimina las horribles verrugas sin dolor y de forma natural. Tab-Soft es un efectivo remedio homeopático basado en extractos de plantas naturales que ayudan a eliminar esos crecimientos inofensivos de la piel sin dolor y sin dejar marcas. Cuando me afeitaba, me lastimaba y esto me sangraba horrible. Estaba muy asustada con la idea de operarme o de quemarme las verrugas. La fórmula de Tab-Soft contiene extractos de plantas naturales y su ingrediente activo Thuja occidentalis, un aceite esencial reconocido por su poder para eliminar verrugas. Gracias que encontré a Tab-Soft. Y mira, sin verrugas. Me las quitó todas sin dolor. Lo único que usé fue Tab-Soft y simplemente desapareció. Ahora puedes evitar las cirugías y los productos químicos. Con solo unas gotas de Tab-Soft, las verrugas simplemente se secan y se caen, sin cicatrices y sin dolor. Y es seguro incluso en las zonas más sensibles. Me las quitó todas, fácil y rápido. Sin marcas ni cicatrices. No te sientas incómodo o avergonzado. Con Tab-Soft, tu piel queda sana y suave nuevamente. Simplemente desaparecen, sin dolor y sin marcas. Si no quieres tener verrugas, Tab-Soft. Deja de sufrir con esas molestas verrugas. Llame ahora y pida el original, el único, Tab-Soft, elaborado y certificado en los Estados Unidos. Ordene ahora y reciba el segundo absolutamente gratis. Borre esas feas verrugas con el único Tab-Soft. Duro con las verrugas, suave con la piel. Llame ya. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. ¿Quieres conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y ofrece el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en aprovecharlas. Turismo City, paga menos por viajar. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar. Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Seguimos haciendo el tiempo en tus manos acá en T3 en vivo. Ya hablábamos del huracán Milton, por supuesto consecuencias quizás del cambio climático, no los huracanes, pero sí la potencia que están alcanzando. Hablamos también de experiencias que nos llevan a un mundo más sustentable desde el punto de la agricultura. Y ahora les quiero contar que Chile comenzó un proceso de aquí al 2025 que busca generar un conjunto de condiciones para canalizar políticas públicas e inversiones también para expandir la red de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza como mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático. Para hablar de esto nos visita la jefa de este proyecto y coordinadora de la Estrategia de Infraestructura Verde de la FAO, Paulina Terra. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Paulina, todo esto de la infraestructura verde es un convenio que ustedes hicieron con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Sí. De aquí al año 2000... la estrategia va a estar lista el próximo año, 2025 en noviembre, pero la estrategia va a tener una duración hasta el 2050, por eso hablamos de que es una estrategia nacional de largo plazo. Son más o menos en cuanto a las metas de carbono neutralidad que tiene Chile, ¿o no? Claro, esta estrategia va en concordancia con todos los compromisos internacionales que ha adquirido Chile en materia de cambio climático. Ya, se alinea también un poco con la nueva consulta pública que hizo el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto al plan de adaptación al cambio climático. Y también, claro, la estrategia también tiene que ir alineada con todos los instrumentos que se están generando a partir también de la Ley Marco de Cambio Climático, todos los planes de adaptación de ciudades, de biodiversidad, de recursos hídricos. La idea es que la estrategia pueda abarcar todos estos planes que se están produciendo e integrarlos para que tengamos metas comunes. Ya, para las personas que nos están escuchando y a lo mejor no tienen idea de esto,
para bajarlo así súper fácil, ¿qué es lo que es infraestructura verde y qué es lo que es una solución basada en la naturaleza? En términos muy simples, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto más amplio que la infraestructura verde. Ambos están íntimamente relacionados, pero cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos de eso, de soluciones para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y de incorporar también la naturaleza en las ciudades y en sus entornos, mientras que la infraestructura verde, tal como dice su nombre, son infraestructuras, o sea, podemos hablar de elementos, por ejemplo, de parques, techos verdes, jardines, huertas comunitarias, que la idea es que puedan integrar una red de biodiversidad en la ciudad. ¿Cómo ahí, te voy a poner una palabra súper a lo mejor coloquial, cuajamos con la jalea cuando se cuaja? ¿Cómo cuajamos, cómo alineamos todo esto pensando que muchas personas dicen, oye, voy a sacar el árbol que está fuera de mi casa porque con estos vientos que están ocurriendo ahora se me va a caer, me van a cortar la luz y voy a estar sin luz? ¿Cómo hacemos convivir la naturaleza con, obviamente, la climatología, que cada vez está siendo más agresiva, y con lo urbana también, que es esta gran ciudad? Bueno, para eso precisamente es esta estrategia, porque hoy en día nosotros no contamos con una estrategia para incorporar la naturaleza y la biodiversidad en las ciudades y que esa naturaleza y esa biodiversidad nos permita adaptarnos precisamente al cambio climático, también bajar los contaminantes atmosféricos y poder mitigar un poco la pérdida de biodiversidad que tenemos hoy en día. Entonces, a través de la estrategia nosotros vamos a delimitar acciones, lineamientos, precisamente para que podamos nosotros tener desde la gestión del jardín privado hasta la incorporación de parques, la protección de humedales, de cerros islas, de cordones agroalimentarios, entre otros tipos de infraestructuras verdes. ¿Esto se va a implementar en la región metropolitana, alguna otra región del país también? No, esta es una estrategia que es a nivel nacional. ¿Ya? Vamos a estar realizando talleres en todas las regiones, perfecto, ahora en noviembre, en las cuales pueden ahí informarse a través de las redes sociales, de las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y de la FAO. También desde FAO. Perfecto. Ahí a tiempo vamos a ir avisando sobre este proceso y también, bueno, tal como tú sabes, el cambio climático impacta de forma distinta en las regiones del país. Entonces, tenemos lugares que van a estar más afectados por el estrés térmico, por las inundaciones que ya hemos visto, y la idea es que esta estrategia pueda ir recogiendo las particularidades del territorio y poder también incentivar la incorporación de estas soluciones basadas en la naturaleza y esta infraestructura verde en las distintas regiones. Ya, o sea, no va a ser la misma estrategia para todas las regiones. Por ejemplo, en el norte puede ser tema de aluvión, en la zona centro-sur inundaciones. ¿Y cuáles son las zonas que quizás podemos tener más preocupación o a lo mejor que requieren más urgencia en Chile? ¿Han como delimitado más o menos, no sé, incendios, inundaciones, aluviones? Sí, aclarar, esta es una estrategia que dentro de esta estrategia vamos a tener una identificación de las distintas amenazas climáticas para Chile. Saben, por ejemplo, que en la zona central el estrés térmico, o sea, el aumento de la temperatura en verano es un tema que afecta principalmente a niños, niñas, adultos mayores, embarazadas, personas también con algún tipo de discapacidad. Entonces, por ejemplo, ahí la zona central respecto de estrés térmico y de inundaciones y también, como hemos visto, de los incendios, es una zona como caliente, por decirlo de alguna forma. Pero también podemos ver en el norte chico con los aluviones, también por inundaciones, y ahí los aluviones los enfrentamos con distintos tipos de infraestructura que, por ejemplo, el estrés térmico, que podemos ahí enfrentarlo a través de la reforestación y de la generación de parques. Y también aclarar que las zonas más vulnerables también son las más afectadas por las amenazas del cambio climático. Totalmente. Entonces tenemos por una parte esta diferenciación a nivel regional, pero por ejemplo, yendo a la región metropolitana, las comunas con mayor vulnerabilidad socioeconómica son las que tienen la menor cantidad de áreas verdes. También la idea es poder incentivar en la generación de estas redes de infraestructura verde en las zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica, que son las más afectadas por el cambio climático. Ya, y muy cortito antes de terminar, que ya estamos en el tiempo, esta es la estrategia. ¿Y de quién va a depender después la implementación de estas soluciones? Esta estrategia en este momento está siendo apoyada por FAO, pero está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual tiene que trabajar de forma colaborativa con otros ministerios y otras instituciones que van a tener distintos roles en la implementación de las acciones para poder llevar a cabo el aumento de la red de infraestructura verde en todo el país. Ok, bueno, coordinadora entonces de la estrategia de infraestructura verde de la FAO, Paulina Terra, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado de esta estrategia que ojalá siga avanzando en el tiempo para
tener un país y por supuesto regiones también más sustentables. Cuídate, que esté muy bien. Muchas gracias, igual. Bueno, y a ustedes los dejo invitados a seguir en T3 en vivo, seguir informándose de toda la actualidad nacional y sobre todo internacional de lo que va a pasar con este huracán que estamos muy atentos, Milton, ahí en las costas de Florida. Los dejo invitados a que sigan revisando toda la información que tenemos acá en T3 en vivo. Un abrazo a todos, que estén muy bien.